Vamos a dejar clara una cosa, si a usted le parece que hay muchísimos contenidos que no sirven para nada en redes sociales, es porque tal vez usted desde su misma ignorancia y desde sus pocas ganas de investigar y desde su misma incapacidad de buscar algo que sea más edificante para usted, pues no se ha dado cuenta que en redes sociales hay mucho más que bromas, sketches, risas y estupideces como muchos de ustedes le pueden llamar. Las redes sociales e incluso las plataformas de streaming como por ejemplo Netflix, HBO, todas estas están plagadas de contenidos que son muy educativos y edificantes. Si usted no es capaz de encontrar esos contenidos, ya no es culpa de los creadores que hacen contenido divertido o de entretenimiento. La culpa es suya porque usted es el que es mediocre y que no se da mañas de buscar algo mejor. En la televisión también se da muchísimo, que hay muchísimos canales educativos y de gran calidad, pero que la gente no los ve. Soy influencer. Nuevo video. ¡Holi! Hola. Influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¡Perro estúpido! Así comenzamos el día de hoy con este nuevo capítulo de Estúpido Influencer. Y pues sí, vengo un tanto, no molesto, porque de todas formas este contenido que estoy creando está enfocado en que usted entienda mejor cómo funcionan las redes sociales y a nadie aprende como fácil cuando le dicen las cosas con los vainazos, con los a golpes. Ese cuento de que la letra con sangre entra es un cuento viejo, ya pasado de moda, que no sirve de nada, pero que hacía referencia a que cuando los pelados hace muchos años no entendían algo en una materia o no eran capaces de aprenderse las tablas, pues entonces a punta de golpes y a punta de regaños los educaban. Sí, una forma bastante agresiva de educar, pero bueno, de eso no se trata este capítulo. Se trata de justamente cómo usted, que está desde el otro lado de la pantalla, se puede encontrar con muchísimos contenidos que son edificantes de acuerdo al criterio de cada quien. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. De hecho, este capítulo está un tanto improvisado en el sentido en que no traigo un libreto como tal. Capítulos anteriores sí había preparado un libreto y había preparado algo. Pero en esta ocasión quiero demostrarles lo fácil que es encontrar contenido que pueda llegar más allá de el entretenimiento. Llamémosle entretenimiento a todo aquello que está lleno de bromas, que son sketches de personas actuando y haciendo alguna cosa graciosa y representando alguna situación. Llamémosle contenido de entretenimiento a los streamers que muestran videojuegos, que hablan de videojuegos y que sacan cosas graciosas de lo que pasa en sus videojuegos. Hay muchísimo contenido de entretenimiento que para muchas personas no enseña nada y básicamente lo voy a resumir de esa forma. Si a usted le parece que un contenido solo entretiene y no enseña nada, pues entonces hay que calificarlo como algo no edificante bajo su criterio, que ya lo he dicho muchas veces. El criterio de cada quien es lo más importante al momento de definir si algo es educativo o no, porque pues cada quien verá si eso le sirve para su vida o simplemente le está causando entretenimiento, que el entretenimiento es muy importante en la vida de todos. Todos necesitamos entretenimiento, todos necesitamos de ese momento de escuchar música, pero al que no le gusta la música entonces leerá un libro, y al que no le gusta leer pues entonces verá una serie, y siempre buscamos entretenimiento porque no todo en la vida va a terminar ser estudiar y trabajar. Aunque estas dos son muy importantes, estudiar y trabajar hacen parte fundamental de la vida que tenemos, pero no significa que debamos ser esclavos primero del trabajo, y tampoco significa que la educación o que estudiar represente siempre tener la cara metida en un libro o estar siempre consumiendo cosas que para otros sean de valor cultural. Lo que pasa es que tenemos muy metido en la cabeza, o la sociedad tiene muy metido en la cabeza, que eso no representa ni eleva la cultura cuando se refieren a algo que no les gusta. Pero en realidad la cultura lo es todo. La cultura es absolutamente la forma en que nos vestimos, la forma en que hablamos, la música que consumimos, la forma en que nuestra sociedad se comporta. Eso hace parte de la cultura. Entonces, la cultura no es las cosas que vemos como el folclore, la música, las artes. Eso hace parte de nuestra cultura, pero no porque alguien sepa bailar es una persona culta, y no porque alguien sepa de literatura es una persona culta. La cultura se refiere más que todo es a todo aquello que construimos como sociedad. Entonces, si como sociedad nos gusta muchísimo, no sé, la tauromaquia, pues entonces cada quien decidirá si es una cultura respetable o es una cultura de masacre, de violencia. ¿Sí me hago entender?
La forma en que la cultura nos representa, la cultura no nos representa, nosotros somos la representación de la cultura. Ya con eso clarito, pues entonces hay muchos contenidos que nos ayudan a aprender y a entender cosas. Y hay que saber diferenciar esto. Entender algo es distinto que aprenderlo. Tal vez teníamos alguna duda sobre un tema que ya lo habíamos estudiado, alguna cosa, pero seguíamos sin saber cómo hacerlo, sin saber cómo desarrollarlo. Por ejemplo, una receta a la cual usted le conoce todos los ingredientes, pero hay un punto en el que estaba fallando y entender cuál era ese punto le ayudó a hacer una mejor receta. Por eso digo, hay que saber diferenciar entre entender y ya luego aprender. Aprender a escoger desde cero esa receta y solucionarla o hacerla, prepararla y que usted termine con una torta deliciosa. Entonces, siguiendo con esto, si usted se mete a las redes sociales y voy a agarrar una sola, que esta es YouTube, y empieza a buscar el contenido que para usted puede ser edificante, pues entonces supongamos que usted comienza por escribir agricultura. Y inmediatamente la red social le empieza a arrojar un montón de cositas que tienen que ver con agricultura. Por ejemplo, importancia de la agricultura orgánica. Si usted está interesado en aprender sobre agricultura orgánica, se va a encontrar con algún contenido. Tal vez algunos sean patrocinados por canales de televisión o por cuentas dedicadas a agricultura, pero en algún momento usted podrá encontrar una persona que no está financiado, llamémoslo así, por un canal de televisión o por un medio que lo respalde. En ese momento se encuentra usted con un influencer que no cuenta con el respaldo de una gran marca, pero que sí se dedica a hablar de agricultura. Entonces, insisto que decir que los influencers no sirven para nada es quitarle la cabeza de paso a todos aquellos que se esfuerzan por hacer un contenido agradable. Entonces, no me sale acá de entrada La Granja del Borrego, que es un creador de contenido que habla sobre agricultura o que tiene temas relacionados con esto, pero es un creador de contenido que para muchos, ese sí vale la pena porque enseña cosas bonitas. Pero la gente no se da cuenta, o usted que se queja tanto no se da cuenta que en ningún momento usted ha hecho algo más que ver el contenido de él y ya, esperar a que me salga algo mejor. Y en realidad, buscando en las redes sociales nos podemos encontrar con muchísimas cosas. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos alguna duda financiera sobre un banco, sobre cómo funciona algún tema relacionado con inversiones o algo así, y no tenemos ni la menor idea de cómo solucionar esas dudas? Porque primero la educación que nos dan, la educación financiera desde las instituciones educativas, pues no es la mejor. Y segundo, pues tenemos esa idea de que pues los que saben de finanzas son aquellos que se han especializado en el tema. Pero igual uno debe conocer muchas cosas relacionadas con finanzas y es ahí en ese momento cuando uno se encuentra con muchísimos creadores de contenido que explican muy bien el tema. Entonces no quiero ponerme a dar nombres porque es que de verdad hay muchísimos creadores ahorita hablando de finanzas, porque casualmente el mundo en el que vivimos está un tanto jodido financieramente. Entonces pues voy a perder tiempo si me pongo a mostrarles todos los que hay. Pero ¿quieres saber sobre finanzas? Escriba en YouTube y busque a alguna persona que le recomiende formas de inversión, cómo invertir mi dinero. Y dése cuenta, ojo, que hay muchísimos métodos de inversión que son estafas, que son la típica modelo piramidal o el típico, estas agencias que usted necesita llevar a alguien para que funcione o algo así, o invertir en criptoactivos que hoy en día sí ha funcionado en muchos momentos pero que no son tan estables. Entonces también hay que aprender a darse cuenta a quién le presta uno atención o no quedarse con un solo contenido. Pongamos otro ejemplo. Usted está interesadísimo en aprender sobre arquitectura porque quiere estudiar arquitectura o porque su hijo quiere estudiar arquitectura y usted quiere saber un poco más. Pues entonces, hoy en día es muy fácil simplemente ingresar a una red social, buscar esa información y sale. Usted no necesita absolutamente nada más. No necesita ir a una biblioteca. Bueno, sí, las bibliotecas son importantes, me refiero a que el contenido y el conocimiento está a la mano, está en un teléfono celular. Entonces, pues es muy fácil encontrarse con una forma de aprender y de entender algo de arquitectura. Pero entonces hay muchísimas más formas de aprender. Entonces supongamos que su interés no es la agricultura, sino es la ciencia del espacio. Vamos a ver qué me sale. Ciencia del espacio, evidentemente me sale algo relacionado con National Geographic, pero me sale una cuenta que se llama Fisicando y se nota que no es un canal de televisión. Entonces, la persona detrás de esta cuenta Fisicando es un mediocre, es un inservible, es un inútil, es un ahuevado que no sirve para nada. Pues no. El imbécil o el
El incompetente, el inútil, es usted que no se pone a buscar contenido que le resulte más edificante y se queda con lo que le dan los medios de comunicación y se queda con las noticias de Gina Calderón y se queda con las noticias de EPA Colombia y se queda con las noticias de Ana del Castillo. No estoy diciendo que ellas sean malas personas, el problema es que si usted se queda solo con el contenido de ellas, que es entretenimiento, pues entonces usted no va a crecer como usted lo desearía. Porque si hay alguien que le encante la música y le encante la polémica, pues se va a sentir súper bien con el contenido de ellas. Pero si usted es de las personas que se queja y se sigue quejando, pues entonces agarre su berraco celular o computador y empiece a buscar contenido que le parezca edificante y que le parezca, pues que sirve más allá de solo entretener. Ciencia de la ciencia, ¿qué más nos encontramos por acá? Este canal se llama El Universo como tal, Curiosmico, como un juego de palabras entre cósmico y curioso. Me puedo encontrar con muchísimas cosas que me pueden enseñar. Y no quiero seguir utilizando ya más el teclado para buscar. Póngale cuidado. Como diseñador gráfico, editor de video, de audio, muchas veces tengo dudas. ¿Y qué hago cuando tengo esas dudas? Busco a alguna persona que posiblemente sepa cómo solucionarlo y me lo encuentro en internet. Hay muchísimas personas que hemos mejorado nuestras habilidades tanto de edición, audiovisual como gráfica, ilustración, gracias a otros que comparten contenidos que nos ayudan a entender. Y acá hay que hacer un paréntesis grandísimo y una aclaración importantísima, y es que en las redes sociales no hay edades. Y me acabo de acordar de eso por un dato de una persona que me cae muy bien y es un español. No recuerdo su nombre porque generalmente los canales se identifican con nombres como inventados. Entonces, el señor se llama Pedro. Y digo señor porque es una persona que yo le pongo mal calculado unos 55 años y si no, ¿por qué no un poquito más? Pedro tiene un canal que habla sobre Photoshop, se dedica solo al Photoshop. Y un señor adulto, mucho mayor que yo, ha sido capaz de explicarme muchísimas cosas desde el otro continente porque su contenido lo hace desde España y explicarme muchas cosas que alguna vez he dudado cómo hacer o que alguna vez las hice a mi manera. No me gustaron y vino esta persona y me explicó cómo mejorar la forma en que se hacen estas cosas. Entonces, yo creo que ya quedó claro el punto. Y perdón si me alargué explicando esto. Vamos a ver. Vamos pasaditos los 15 minutos. Bueno, 10. Vamos a hacer una lista rápida de todos los contenidos educativos, edificantes, de valor. O como algunos ya les dije, la cultura no es lo educado, pero bueno, si usted le quiere llamar contenido cultural y no aprender lo que ya le enseñé hace un momento, pues dígale así. Pero entonces, hay gente que habla sobre danza, hay gente que habla sobre música, y no necesariamente sobre reggaetón, me refiero a que enseña a interpretar un instrumento, a tocarlo, vende cursos sobre música. Hay gente que basado en el cine explica temas culturales, pero también explica temas relacionados con la fotografía, con la iluminación, con el sonido, con el Foley que hace parte del cine, que el Foley se refiere a los efectos de sonido, que si alguien se jala la camisa pues que se escuche el sonido como que jaló la tela, que si alguien va caminando se sienta como los pasos, todo esto. Apenas voy en 3, bueno. Está la educación digital, que hay muchísimos creadores de contenido que se dedican a la educación digital, y pues ahí ya se abre un abanico grandísimo, pues porque pueden hablar de cualquier tema, de cualquiera de las carreras convencionales clásicas, que es otra cosa importante. Muchos creen que la gente solo quiere ser influencer o solo quiere hacer contenido, pero cuando entramos a ver cuántos millones de reproducciones tienen temas que están relacionados con ingeniería, nos quedamos atónitos de ver cuánta gente está interesada en la ingeniería. Y seguimos avanzando y buscamos algún contenido relacionado con medicina y también hay muchísima gente interesada en la medicina. Tal vez cuando encontramos contenidos de medicina, más bien es gente buscando ¿qué hago si me duele el codo derecho pero el codo izquierdo me suda? Entonces, tal vez hay mucho contenido de medicina explicando cositas así, pero cuando usted tiene dudas sobre algún tema, es muy seguro que se lo vaya a encontrar en internet. Yo sigo a muchísimos creadores de contenido que hablan sobre física y sobre música. Yo no soy ni músico ni tampoco soy físico, pero muchas de las cosas que explican terminan siendo muy interesantes y a pesar de que de pronto yo no aplico esos conocimientos en el día a día, por lo menos aprendo cosas nuevas y diferentes. Pero después de que veo el contenido de ellos, puedo fácilmente irme a ver un video de una parodia, de una canción, de un doblaje, alguna cosa que me cause gracia, que me cause risa.
y luego al día siguiente vengo y me pongo a buscar algún contenido político. Contenidos políticos hay muchísimos y busco entender un poco mejor cómo funcionan las cosas en la vida, cómo funciona la política no es solo en nuestro país, sino qué es lo que está pasando al otro lado, por qué hay un conflicto, por qué se pelean, por qué se quieren bombardear. Todo esto hace parte de los contenidos que usted se puede encontrar. Entonces, este podcast no se trata de qué es lo que yo consumo, qué es lo que yo hago y yo por qué soy inteligente. No, yo no soy mejor que nadie aquí en este momento. Lo que le quiero explicar es que cuando usted pierde tiempo tirándole mierda a los influencers y tirándole que no sirven para nada, que dañaron la cultura, que en ese momento usted lo que está haciendo es hacerles algo que se llama publicidad como gratuita. O sea, yo sé que usted está hablando mal de ellos, pero igual está hablando, los está poniendo en la boca de otras personas y está haciendo que otros se interesen indirectamente. Es una publicidad indirecta entonces. Entonces, por más que usted está hablando mal de alguien, está generando esa curiosidad de saber de otros, pero ¿de quién está hablando y por qué lo está diciendo y qué es lo que está pasando? Y muchas veces las quejas en redes sociales se limitan a es que es un idiota, es que no sirve para nada, es un descerebrado, se está haciendo rico y mientras tanto nosotros no hacemos nada. Tal vez para usted esa persona cumpla con todos esos calificativos, pero para muchos otros no porque entienden que simplemente es entretenimiento. Entonces vamos a hacer algo. Si usted después de escuchar o ver este contenido, que por cierto le pido por favor que se lo comparta a todas aquellas personas que alguna vez ha visto quejándose, o lo comparta con quien quiera que aprenda un poco más sobre este tema. Quiero que le pida a esa persona o que usted mismo se tome 5 minutos al día para buscar contenidos relacionados con temas educativos o de crecimiento personal, si usted lo quiere llamar así. Y se va a dar cuenta cuántos creadores de contenido que inmediatamente se convierten en influencers por el simple hecho de subirse frente a una cámara, dar su opinión, pararse frente a una máquina, dar su opinión y enseñarle a algunos otros o cambiar la mente de otros con lo que dicen, con lo que piensan. Dese cuenta usted cuántos creadores de contenido están haciendo contenido de valor, como le llaman algunos, y que a usted también le puede llegar a interesar. Dado que si usted cada día 5 minutos agarra y busca un creador de contenido que no sean los convencionales, al final del mes usted va a tener muchísimos youtubers, instagramers, tiktokers, lo que sea, que le van a estar enseñando cosas importantes para usted. ¿Y por qué insisto tanto en que para usted? ¿Y por qué insisto tanto en decir que si a usted no le gusta, si a usted le parece? Porque es que todo este tema es subjetivo. Si a usted algo le parece estúpido o algo no le parece divertido, pues ese es usted y usted no puede venir aquí a joder a los demás o a insultar a los demás por algo que a usted no le gusta. Y si bien yo nunca he negado que hay muchísimos creadores de contenido que no sirven pa mucho, pues eso también es mi percepción, es como yo veo las cosas. Entonces, Estúpido Influencer es un podcast que busca dar a entender cómo funcionan las redes sociales en el sentido en cómo nosotros podemos hacer parte de ellas sin darnos cuenta. Como nosotros cuando consumimos mucho contenido de entretenimiento viral y entretenimiento gracioso, llamémosle así, le estamos quitando y le estamos restando importancia a otros contenidos que pueden ser muchísimo más relevantes si todos estuviéramos de acuerdo en consumir esto. Pero es que la verdad es que pues obviamente no todos quieren ser científicos, no todos quieren ser músicos, no todos quieren ser filósofos, no todos quieren ser médicos y entonces pues obvio, se empiezan a repartir las reproducciones de todos estos canales. Entonces por acá se hace un grupito chiquitico de los que quieren ser diseñadores, por acá se hace otro grupito chiquitico de los que quieren ser sacerdotes, no sé si hay contenido para sacerdotes, por acá ya se hace otro grupito más chiquito de aquellos que quieren hablar sobre arqueología y se empiezan a repartir los gustos por todo lado. Pero lo que sí nos une como sociedad y como humanidad es que todos queremos reírnos, divertirnos y olvidarnos un poco del mundo de afuera. Entonces, ahí nos reunimos muchas veces todos en esos canales y en esos contenidos de entretenimiento. No se sienta mal, no se vaya a deprimir, ni crea que porque usted de pronto consume contenido de entretenimiento es una mala persona. No lo es, porque usted sencillamente está buscando satisfacer esa necesidad de reírse un rato, de olvidarse de lo que pasa afuera y listo, simplemente pasarla bien. Entonces, ya para finalizar este capítulo, que siento que se me fue volando, no sé cuánto llevo,
Listo, ya para finalizar este capítulo, quiero decirle una cosa. Una de las quejas más grandes que me encuentro en los comentarios, cuando la gente está hablando sobre la cultura que se está perdiendo, los valores, los principios, la gente ya no cree, la gente ya no... Es los niños. Dicen, los niños de hoy en día ya no esto. Los niños de hoy en día ya no quieren, ya no hacen, ya no respetan, ya no... Pero ¿qué pasa cuando su hijo está haciendo una pataleta o cuando su hijo es un bebé y no lo puede calmar y cuando su hijo está por ahí incontrolable y usted tiene a la mano un celular? ¿Qué es lo primero que suele suceder? No voy a decir que todos porque está mal generalizar, pero la mayoría de personas le entregan el celular al niño y ni siquiera tienen que entrar a YouTube o alguna vaina. El niño ya es capaz de acceder a la red social y empezar a buscar el contenido. ¿Por qué nos quejamos de los creadores de contenido y por qué nos quejamos del tiempo que pasa los adolescentes, los niños, los jóvenes en redes sociales? Si una de las principales actividades para entretener a un niño, para sacarle la tristeza o para lograr que se calme, es justamente entregarle un teléfono, una tableta o algo y agarre, vea, coja, consuma. Y no es como que usted le ponga videos del universo para que aprenda de ciencia, de, no sé, de microbiología, de ganadería. No es como que usted le ponga contenidos que usted diga, mi hijo necesita aprender sobre cultura humana y necesita aprender sobre la historia de mi país y usted le ponga videos sobre la historia de Colombia o la historia de donde usted sea. No, generalmente se le pone el teléfono para que el niño elija el contenido. Entonces, deje de quejarse de los creadores de contenido porque la responsabilidad no es de ellos. Los canales de televisión, las emisoras, las películas, el cine y todo aquel entretenimiento con el que usted puede encontrarse no se debe hacer responsable de lo que pase con los menores de edad, porque cuando un contenido no va dirigido a un menor de edad, la responsabilidad de que ese niño consuma ese contenido es única y exclusiva de los padres. Si su hijo por alguna razón ve una película para adultos, o bueno, para adultos no, sino que no es infantil, y fue porque pues usted le dejó el televisor y hágale, vea lo que quiera, la responsabilidad es suya. Si su hijo termina leyendo un libro, pues digamos que no debería leer un niño porque toca temas muy sensibles o qué sé yo, la responsabilidad es de quién le dejó el libro a la mano a ese niño. Y no estoy diciendo que hay temas que hay que vetarle a los niños para que no aprendan de esto, no. Siempre la responsabilidad de que un niño acceda a una información o a un contenido es del adulto que debe estar con él. Los niños deben saber de sexología, los niños deben saber sobre drogas. Los niños deben saber sobre alcoholismo, tabaquismo, los niños deben saber de todo eso, pero no lo deben aprender solos porque les apareció en internet o porque vieron a alguien por ahí, sino lo deben aprender porque los papás fueron los que se lo enseñaron. Y listo, eso es todo por ahora. Este es el podcast de Estúpido Influencer, una vez más demostrando que la responsabilidad no es de los influencers porque no es porque ellos sean estúpidos, inútiles, inservibles. El que debe hacerse responsable para que su hijo, su hija o la gente que le preocupa no sea estúpido, inútil o inservible es usted, que es un mayor de edad y que tiene la capacidad de enseñarle cosas productivas de acuerdo a lo que a usted le guste y considere que su hijo o hija debe consumir o incluso lo que usted mismo debe consumir. No por nada los canales de televisión nacionales más importantes son los que tienen los contenidos más, vamos a decir, de entretenimiento. Iba a utilizar otra palabra, pero nunca es mi deber de juzgar si algo es estúpido o no. Yo no lo debo hacer, lo debe hacer usted. Entonces, si usted rara vez sintoniza algún canal de los que hablan sobre educación, de los que tienen contenidos educativos, o pues bueno, para el caso de Colombia, Señal Colombia. Si usted jamás se encuentra ni por equivocación por ahí con los programas de la Radio Nacional de Colombia, pues entonces, ¿de quién es la culpa? Adiós. Soy influencer. Nuevo video. Hola, influencer. Hola gente, ¿cómo están? ¿Qué tal? Perro estúpido. Este podcast es una producción de La Pauta Smart. Si quieres que te produzcamos un contenido similar a este, puedes escribirnos en la información que encontrarás en la descripción. Muchas gracias por escuchar.